Y quería compartirles acerca de la diferencia de leer la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios, que es mucho más allá de leerla. Sentí eso hace ya un mes, creo, de compartir eso ahorita lo que voy a compartir es algo muy breve, pero esto pequeñito que tengo, igual me gustaría compartirlo. Sentía como que compartir la diferencia que es leer la palabra de Dios simplemente, que tú abres tu Biblia y dices, bueno, hoy tengo que leer la Biblia porque pues soy cristiano y tengo que leer. Entonces te lees el pasaje y listo. Terminé, ahora sí, sigo con mis cosas. Eso es simplemente leer. Pero meditar es que te preparas para recibir algo de parte de Dios, abres las escrituras de Dios, te quedas quizás hasta en un solo versículo y dejas que tu espíritu se conecte al Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Dios te muestra quedarte incluso en ese mismo versículo meditándolo. A veces el Espíritu Santo te va a guiar simplemente a que no leas de corrido, sino que te detengas en un solo versículo. Un ratito que voy a bajar el volumen a la música. Entonces, como les decía, a veces el Espíritu Santo te va a guiar a quedarte meditando en un solo versículo y estar ahí meditando en ese versículo, porque el Espíritu Santo te guía a hacerlo y te quedas, no sé, media hora en ese versículo, o incluso por experiencia les digo, a veces he leído un capítulo y me quedo meditándolo todos los versículos y al día siguiente nuevamente continúo en el mismo capítulo, o sea, no avanzo, me quedo ahí y empiezo a escribir, ¿no? Lo que siento que el Espíritu Santo me está hablando, y empiezo a escribirlo y meditarlo. Y obviamente cuando tú meditas la palabra de Dios, el Espíritu Santo mismo te impulsa a que esas palabras se vuelvan vida dentro de ti, que puedas esforzarte por ponerlas por obra y no solamente quede en tu memoria. Entonces, esa es la diferencia entre simplemente leer. Tú puedes leer, ¿no? Continúas un capítulo, ya terminé, ahora el siguiente día me toca el otro, lo leo y continúas. Y a veces solamente estamos llenando nuestra mente, nuestra memoria, simplemente cuando solamente nos decidimos por simplemente leer nada más. Y puedes hasta quedarte memorizando versículos, puedes saber mucho, pero sin embargo no estamos aplicando la palabra de Dios. Entonces es muy diferente cuando tú te quedas meditando en la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo mismo te hable, te confronte con su palabra, te impulse a aplicarlas y no solamente a saberlas, porque muchas veces o podemos caer en simplemente saber mucho, de simplemente saber en nuestra mente, pero no aplicarlas. Podemos saber muchos versículos memorizados, pero lo más importante es que no la estamos aplicando. Entonces necesitamos meditar la palabra de Dios y comer la palabra de Dios, que es justamente llevarla por obra, hacerlo carne dentro de nosotros, que esté dentro de nosotros la palabra de Dios, no solamente en nuestra mente, sino que esté viva dentro de nuestro corazón. Entonces este mensaje es para mí, para quien quiera oírlo, que meditemos la palabra de Dios. Sinceramente yo no soy mucho de memorizar, me cuesta memorizar los versículos o no, cosas así, pero sí anhelo poder que cada vez que medite la palabra de Dios, que esas palabras de Dios se vuelvan vida y carne dentro de mí. Entonces eso también les animo a ustedes. Si tienen la capacidad incluso de memorizar, porque otros tienen una capacidad muy bonita más allá, ¿no? De poder memorizar y que se quede también en su mente, también bacán. Pero también siempre debemos ver que también se quede en nuestro corazón y no solamente en nuestra mente, sino que puedas aplicarlo en tu vida diaria y en tu corazón. Y eso creo que es un reto para todos nosotros, sea el cargo que tengas en tu iglesia. Ese es el reto que tenemos nosotros, de aplicar y de llevar esas palabras de Dios dentro de nosotros y aplicarlas sobre todo. Y eso es un reto que tenemos de parte de nuestro Dios,
de poder llegar a ser parecidos a su Hijo Jesús. Entonces yo quiero animarlos a meditar la palabra de Dios, que es más allá de leer simplemente, porque cada vez que decimos tienen que leer la palabra de Dios, es importante leer la palabra de Dios, muchas veces pensamos que es simplemente pues abrir la Biblia y leer el capítulo y ya cumplí, ¿no? Al siguiente día leí otro capítulo y ya cumplí, pero no. O debemos saber usar las palabras, no sé, pero sí quería decir que no es solamente leer la palabra de Dios, sino que es meditarla y sobre todo que se pueda hacer carne en nuestras vidas. Así que les animo a eso y bendiciones, espero que estén muy bien.